Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja fuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre puede explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. Los enamorados no es solo una carta sobre el amor romántico, como muchos creen a simple vista. Es un espejo profundo del alma humana, un umbral sagrado donde se revela una de las decisiones más importantes de nuestra existencia, elegir con conciencia quiénes somos y hacia dónde dirigimos nuestra vida. En esta carta, el universo nos habla en susurros antiguos. Nos recuerda que cada elección auténtica nace de un conflicto interno, de una tensión entre el deseo y la responsabilidad, entre la pasión y la razón, entre lo que anhela el corazón y lo que dicta la mente. Los enamorados aparecen cuando el alma está frente a una encrucijada que no puede ser evitada. No elegir también es elegir, y esa es una de las verdades más incómodas que esta carta revela. Observa la energía que envuelve a los enamorados. No hay prisa, pero sí urgencia interior. Aquí no se trata de impulsos pasajeros, sino de decisiones que marcan destino. Esta carta habla del momento exacto en el que el ser humano deja de actuar por inercia y comienza a asumir la responsabilidad de sus actos. Es el instante en el que comprendemos que amar, en su forma más elevada, es un acto consciente y valiente. Los enamorados nos confrontan con una pregunta poderosa: ¿estás eligiendo desde tu verdad o desde el miedo? Porque esta carta no promete caminos fáciles. Promete caminos auténticos. Elegir desde el amor verdadero implica renunciar a máscaras, abandonar expectativas ajenas y enfrentar las consecuencias de ser fiel a uno mismo. En un nivel más profundo, esta carta simboliza la unión de los opuestos. La integración de lo masculino y lo femenino, de la lógica y la emoción, de la luz y la sombra. No hay armonía sin conflicto previo. No hay unión sin reconocimiento de las diferencias. Los enamorados nos enseñan que la verdadera conexión nace cuando dejamos de huir de nuestras contradicciones y aprendemos a abrazarlas. Cuando esta carta aparece, nos invita a revisar nuestras relaciones, no solo con otros, sino con nosotros mismos. ¿Te estás traicionando para encajar? ¿Estás eligiendo lo seguro en lugar de lo verdadero? Los enamorados revelan las cadenas invisibles que a veces llamamos amor, pero que en realidad son dependencias, miedos o pactos inconscientes. Esta carta también habla del poder del libre albedrío. Nada está escrito en piedra cuando los enamorados se manifiestan. El destino se abre como un abanico de posibilidades, y somos nosotros quienes decidimos cuál camino recorrer. Pero atención, cada elección tiene un precio, y esta carta nos pide madurez para asumirlo sin culpas ni arrepentimientos. Hay una dimensión espiritual profunda en los enamorados. Representan el momento en el que el alma recuerda su origen y anhela volver a la unidad. El amor, en este sentido, deja de ser una experiencia externa y se convierte en un estado interno. Amar es reconocerse en el otro sin perder la propia esencia. En el plano emocional, esta carta puede anunciar un vínculo intenso, magnético, transformador. Pero no promete finales felices automáticos. Promete crecimiento. Promete verdad. Promete evolución. Las relaciones que nacen bajo la energía de los enamorados suelen sacudir estructuras internas, derribar viejas creencias y obligarnos a mirar de frente aquello que evitábamos.
los enamorados también nos advierten sobre la tentación. Sobre las decisiones tomadas desde el deseo inmediato, sin escuchar la voz interior. Nos recuerdan que no todo lo que brilla es amor, y que a veces el mayor acto de amor es decir no, soltar, alejarse o elegir el camino más difícil. Esta carta llega cuando el alma está lista para un salto de conciencia. Cuando ya no basta con sobrevivir, sino que surge la necesidad de vivir con sentido. Nos invita a alinearnos con nuestros valores más profundos y a elegir desde la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Los enamorados nos entregan una enseñanza poderosa: el amor auténtico comienza con una elección interna. Elegirte, respetarte, honrar tu verdad. Solo desde ahí es posible crear vínculos reales, decisiones firmes y caminos con alma. Porque en definitiva, los enamorados no hablan solo de dos personas. Hablan del encuentro contigo mismo. Del momento sagrado en el que miras tu reflejo y decides, con el corazón despierto, quién eres y quién estás dispuesto a llegar a ser. Los enamorados continúan revelando su sabiduría cuando comprendemos que esta carta no aparece en momentos de calma superficial, sino en instantes de crisis silenciosa. Crisis que no siempre se ven desde fuera, pero que por dentro lo sacuden todo. Es el temblor previo a una transformación. El punto exacto donde ya no es posible seguir siendo la misma persona, aunque aún no sepamos en quién nos estamos convirtiendo. Esta carta nos habla del coraje de mirar hacia adentro. Porque elegir implica renunciar, y renunciar duele. Los enamorados no endulzan esa verdad. Nos muestran que toda elección auténtica exige sacrificio, dejar atrás una versión antigua de nosotros mismos, soltar vínculos que ya no resuenan, abandonar caminos que parecían seguros pero que estaban vacíos de sentido. Aquí el alma aprende que no todo lo que acompaña es destino, y no todo lo que duele es un error. En su simbolismo más oculto, los enamorados representan la prueba del discernimiento. La capacidad de escuchar la voz interior en medio del ruido externo. Vivimos rodeados de opiniones, expectativas, mandatos heredados y miedos colectivos. Esta carta aparece cuando el alma se cansa de obedecer voces ajenas y comienza a buscar su propia verdad. Y esa búsqueda no es cómoda, porque nos obliga a cuestionarlo todo, incluso aquello que dábamos por seguro. Hay una enseñanza clave que esta carta susurra: el amor sin conciencia se convierte en prisión. Por eso los enamorados no hablan de dependencia, sino de elección libre. De vínculos donde dos individuos completos deciden caminar juntos, no por necesidad, sino por afinidad profunda. Esta carta desenmascara las relaciones basadas en el vacío, en la carencia, en el miedo a la soledad. Y lo hace sin juicio, pero con una claridad implacable. Cuando esta carta se manifiesta, nos invita a preguntarnos qué estamos eligiendo día a día, más allá de las grandes decisiones. Porque no solo elegimos personas o caminos, también elegimos pensamientos, creencias, actitudes. Elegimos quedarnos en la queja o avanzar. Elegimos el autoengaño o la verdad. Elegimos vivir dormidos o despertar. Los enamorados nos recuerdan que cada pequeña elección construye, silenciosamente, nuestro destino. En el plano espiritual, esta carta habla del recuerdo de la unidad perdida. De esa sensación profunda de que algo falta, no fuera, sino dentro. El amor, en su forma más elevada, no busca completar, sino recordar. Recordar quiénes somos antes de las heridas, antes del miedo, antes de las máscaras. Por eso los enamorados no prometen perfección, prometen autenticidad. Y eso, para el alma, es infinitamente más valioso. También hay una advertencia poderosa en esta carta: no toda conexión intensa es verdadera. La intensidad puede ser una prueba, no una señal. Los enamorados nos enseñan a diferenciar entre el fuego que ilumina y el fuego que consume. Entre el amor que expande y el que encadena. Esta carta llega para despertar la conciencia emocional y evitar decisiones tomadas desde la urgencia, la ilusión o la fantasía.
En momentos de duda, los enamorados nos piden coherencia. Alinear lo que sentimos con lo que pensamos y lo que hacemos. Porque cuando hay incoherencia interna, el alma se fragmenta. Y esa fragmentación se manifiesta como angustia, confusión, relaciones caóticas o caminos que no conducen a ningún lugar. Elegir con el corazón no significa elegir sin conciencia, significa elegir con presencia total. Esta carta también nos habla del amor propio, aunque muchos lo pasen por alto. No puedes elegir sanamente a otros si no te has elegido primero a ti. Los enamorados aparecen cuando es momento de dejar de mendigar afecto, validación o reconocimiento. Cuando el alma aprende que su valor no depende de ser elegida, sino de elegirse. Hay algo profundamente iniciático en esta carta. Es un rito de paso. El paso de la inconsciencia a la responsabilidad espiritual. Ya no puedes decir no sabía. Ya no puedes culpar al destino, al pasado o a los demás. Los enamorados te miran a los ojos y te dicen, ahora sabes. Ahora decides. Y esa conciencia es tan liberadora como desafiante. En su nivel más elevado, esta carta nos recuerda que el mayor acto de amor es vivir alineados con nuestra verdad, incluso cuando eso implique decepcionar expectativas externas. Incluso cuando el camino elegido sea solitario al principio. Porque toda elección auténtica tiene un precio, pero también una recompensa, la paz interior que nace de ser fiel a uno mismo. Los enamorados no cierran caminos, los abren. Pero solo para quienes están dispuestos a caminar con los ojos abiertos y el corazón despierto. Su mensaje final no es una promesa romántica, sino una invitación sagrada, elegir desde el alma, amar desde la conciencia y vivir desde la verdad. Y cuando finalmente comprendemos esta carta en toda su profundidad, algo cambia para siempre. Porque ya no volvemos a elegir de la misma manera. Porque ya no confundimos amor con miedo, ni destino con costumbre. Porque entendemos que cada elección consciente es un acto de creación. Así, los enamorados dejan de ser una carta y se convierten en un llamado. Un llamado a despertar. A decidir. A amar con valentía. Y sobre todo, a recordarnos que el camino más importante que elegiremos en esta vida es el que nos conduce de regreso a nosotros mismos. La sabiduría de los enamorados se vuelve aún más profunda cuando entendemos que esta carta no solo habla del momento de elegir, sino de vivir con las consecuencias de esa elección. Porque una vez que el alma despierta, ya no puede fingir ignorancia. Ya no puede volver atrás sin sentir el peso de haberse traicionado. Esta carta marca un antes y un después, el punto en el que la conciencia se enciende y exige coherencia. Los enamorados revelan una verdad incómoda. Muchas veces no tememos equivocarnos, tememos ser fieles a nosotros mismos. Tememos perder lo conocido, aunque nos duela. Tememos soltar lo que ya no vibra, aunque nos apague. Esta carta llega cuando el alma está cansada de sobrevivir en decisiones a medias, en amores tibios, en caminos que no emocionan. Es el grito silencioso de la esencia pidiendo ser escuchada. En su dimensión más sombría, los enamorados nos enfrentan a la dualidad interna. A esa lucha constante entre lo que deseamos y lo que creemos que deberíamos desear. Entre la voz auténtica y la voz aprendida. Aquí se libra una batalla invisible, pero decisiva. Y esta carta no toma partido, nos muestra el conflicto para que seamos nosotros quienes asumamos la responsabilidad de resolverlo. Esta carta también habla del autoengaño. De las mentiras suaves que nos contamos para no cambiar. No es el momento, así son las cosas, no puedo hacer otra cosa. Los enamorados desnudan esas excusas con una claridad brutal. Nos recuerdan que siempre hay elección, incluso cuando decidimos quedarnos donde estamos. Y que cada vez que no elegimos desde la verdad, algo dentro de nosotros se apaga un poco más. Hay un aspecto sagrado en esta carta que pocas veces se menciona. Los enamorados representan el momento en el que el alma acepta su libertad. Y la libertad no siempre es placentera. La libertad implica dejar de culpar, dejar de depender, dejar de esperar que otros decidan por nosotros. Implica asumir que somos co-creadores de nuestra experiencia, incluso de aquello que nos duele. En las relaciones, esta carta actúa como un espejo implacable. Nos muestra no solo a quien amamos, sino cómo amamos. Desde dónde amamos. Si amamos desde la plenitud o desde la carencia. Desde la elección o desde la necesidad.
Los enamorados no sostienen vínculos basados en la negación del ser. Todo lo que no es auténtico, tarde o temprano, se resquebraja bajo su energía. Pero también hay una promesa profunda en esta carta. Cuando elegimos desde la conciencia, aunque el camino sea incierto, el alma se expande. Aparece una sensación nueva, la de estar alineados. La de caminar sin dividirnos por dentro. Esa coherencia interna se convierte en una brújula que guía cada paso, incluso en medio del caos. Los enamorados nos enseñan que el amor verdadero no es posesión, ni sacrificio extremo, ni fusión destructiva. Es presencia. Es respeto. Es elección renovada cada día. Porque el amor consciente no se da una vez y para siempre, se elige constantemente. Y esa elección es un acto de valentía diaria. En un nivel más elevado, esta carta habla del encuentro entre el alma humana y lo divino. Del instante en que comprendemos que amar es un acto espiritual. Que cada decisión tomada desde la verdad nos acerca a nuestra esencia más pura. Aquí, el amor deja de ser solo emoción y se convierte en camino de despertar. Los enamorados nos invitan a vivir con el corazón abierto, pero con los ojos despiertos. A no confundir intensidad con destino, ni miedo con amor. A entender que lo que es verdadero no necesita imponerse, ni apresurarse, ni doler para existir. Lo verdadero se sostiene en la calma profunda de la coherencia. Y cuando esta carta se integra plenamente, algo dentro de nosotros madura. Dejamos de buscar afuera lo que solo pueden hacer dentro. Dejamos de pedir permiso para ser quienes somos. Dejamos de huir de las decisiones difíciles, porque entendemos que postergar también es decidir. Los enamorados, en su mensaje más alto, nos recuerdan que vivir es un acto de elección constante. Que cada día, cada vínculo, cada pensamiento, es una oportunidad para alinearnos o alejarnos de nuestra verdad. Y que el mayor acto de amor no es elegir al otro, sino elegirnos a nosotros mismos sin culpa, sin miedo y sin máscaras. Así, esta carta no se queda en el pasado ni en una lectura puntual. Nos acompaña como un susurro permanente, recordándonos que el camino del alma no se transita desde la comodidad, sino desde la honestidad. Que amar es decidir. Y que decidir, cuando se hace desde la conciencia, es el acto más poderoso que puede realizar un ser humano. Porque al final, los enamorados no nos preguntan a quién amamos. Nos preguntan desde dónde elegimos vivir. La profundidad de los enamorados se revela por completo cuando comprendemos que esta carta no busca respuestas inmediatas, sino conciencia sostenida. No es un relámpago que ilumina y desaparece, es un fuego interno que exige ser alimentado con honestidad. Porque una vez que el alma reconoce su verdad, ya no puede vivir en contradicción sin pagar un precio emocional y espiritual. Los enamorados nos enfrentan al vértigo de la autenticidad. A ese instante en el que sentimos claramente que queremos, pero también todo lo que perderemos si lo elegimos. Aquí nace el miedo más profundo del ser humano, el miedo a romper con la imagen que otros tienen de nosotros. Esta carta nos muestra que muchas veces no traicionamos a otros, nos traicionamos a nosotros mismos para no ser rechazados. Y esa renuncia silenciosa va erosionando el alma. En su sabiduría más cruda, los enamorados nos enseñan que el amor verdadero no siempre se siente cómodo. A veces se siente como un desgarro interno, porque nos obliga a dejar atrás versiones antiguas de quienes éramos. Versiones que nos protegieron, pero que ya no nos representan. Elegir desde el alma implica atravesar el duelo de lo que fue, incluso cuando aquello nos dio identidad durante años. Esta carta también habla del poder del deseo, pero no del deseo superficial, sino del deseo esencial, ese anhelo profundo de vivir con sentido. Los enamorados aparecen cuando ya no basta con cumplir, con encajar, con sobrevivir. Cuando el alma empieza a preguntarse, ¿es esto realmente la vida que quiero vivir? Y esa pregunta, una vez formulada, no puede ser ignorada. Hay un mensaje oculto que vibra con fuerza en esta carta: no toda elección correcta se siente segura al inicio. Muchas decisiones alineadas con la verdad generan incertidumbre, soledad o miedo al vacío. Pero ese vacío no es castigo, es espacio. Espacio para que algo más auténtico pueda nacer. Los enamorados nos piden confianza en el proceso, incluso cuando no vemos el resultado final. En el plano de las relaciones, esta carta desarma idealizaciones. Nos recuerda que el amor no viene a salvarnos,
viene a revelarnos. El otro no llega para completar nuestras carencias, sino para mostrarnos donde aún no nos hemos elegido. Por eso los vínculos bajo esta energía suelen ser intensos, reveladores, a veces dolorosos, pero profundamente transformadores. Los enamorados también hablan del compromiso, pero no como una atadura externa, sino como una fidelidad interna. Compromiso con la propia verdad. Compromiso con los valores que decimos sostener. Compromiso con vivir de forma coherente, incluso cuando nadie nos observa. Esta carta nos recuerda que no hay traición más profunda que vivir una vida que no sentimos como propia. En su nivel más espiritual, los enamorados representan la reconciliación interna. El momento en el que dejamos de luchar contra quienes somos y comenzamos a integrarnos. Luz y sombra. Fortaleza y vulnerabilidad. Deseo y conciencia. Cuando esa integración ocurre, las elecciones dejan de ser tormentosas y comienzan a sentirse naturales, aunque sigan siendo desafiantes. Esta carta también nos advierte sobre la fragmentación del alma. Cada vez que decimos sí cuando queremos decir no, cada vez que callamos nuestra verdad por miedo, una parte de nosotros se desconecta. Los enamorados llegan para unir esas partes dispersas y recordarnos que la paz interior no nace de evitar conflictos, sino de vivir en coherencia. Hay una enseñanza silenciosa pero poderosa en esta carta: nadie puede elegir por ti. Puedes recibir consejos, señales, advertencias, pero el acto final siempre es tuyo. Y esa soledad en la decisión es parte del crecimiento. Porque solo cuando asumimos plenamente nuestras elecciones, dejamos de vivir como víctimas del destino. Los enamorados nos invitan a amar con presencia, a decidir con conciencia y a vivir sin dividirnos internamente. Nos recuerdan que la verdadera unión no ocurre afuera, sino dentro. Que cuando estamos alineados con nosotros mismos, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de experiencia y aprendizaje. Y así, esta carta se transforma en un faro. No para indicarnos qué camino tomar, sino para recordarnos cómo elegir, desde la verdad, desde la honestidad emocional, desde el respeto profundo por lo que somos y sentimos. Porque al final, los enamorados no nos prometen felicidad constante, pero sí algo mucho más valioso: una vida vivida con sentido. Una vida donde cada elección, incluso las más difíciles, nos acerque un poco más a nuestra esencia. Y cuando entendemos esto, ya no preguntamos qué carta salió. Preguntamos qué parte de nosotros está lista para despertar. Y así llegamos al umbral final del mensaje de los enamorados, no como un cierre definitivo, sino como una consagración interior. Porque esta carta no se despide, se queda. Se instala en la conciencia como una pregunta viva, palpitante, imposible de ignorar una vez que ha sido comprendida en profundidad. Los enamorados nos dejan una última enseñanza, quizá la más difícil de aceptar: no hay amor verdadero sin verdad, y no hay verdad sin valentía. Elegir desde el alma implica asumir que no todos comprenderán nuestro camino, que no todas las decisiones serán celebradas, que algunas elecciones nos llevarán a atravesar soledad, incomodidad o ruptura. Pero también implica algo sagrado: dejar de abandonarnos. Esta carta nos recuerda que el mayor engaño no es el que otros nos hacen, sino el que nos hacemos a nosotros mismos cuando silenciamos nuestra voz interior. Cuando aceptamos menos de lo que merecemos. Cuando nos conformamos con vínculos, caminos o versiones de vida que no nos representan. Los enamorados llegan para romper ese hechizo, para sacudirnos del adormecimiento y devolvernos la responsabilidad de ser quienes somos. Aquí el amor deja de ser una promesa externa y se convierte en una práctica interna. Amar es elegir con conciencia. Amar es sostener la coherencia incluso cuando nadie nos observa. Amar es decir sí cuando nace del alma y decir no cuando hacerlo es un acto de respeto propio. Porque cada vez que nos traicionamos por miedo, algo dentro de nosotros se apaga. Y cada vez que nos elegimos con honestidad, algo dentro de nosotros despierta. Los enamorados nos enseñan que no vinimos a esta vida a complacer expectativas ajenas, sino a encarnar nuestra verdad. Que no vinimos a repetir historias heredadas, sino a tomar decisiones nuevas. Que no vinimos a vivir desde el deber impuesto, sino desde el sentido elegido. Esta carta no pide perfección, pide presencia. No exige certezas absolutas, exige honestidad.
En su cierre más elevado, los enamorados nos miran con una serenidad profunda y nos recuerdan que cada elección consciente es un acto de amor hacia la vida misma. Que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que construimos, paso a paso, decisión tras decisión. Y que el verdadero despertar no ocurre cuando todo es claro, sino cuando elegimos igual, aún en medio de la duda, pero alineados con lo que sentimos como verdadero. Esta carta nos deja un legado silencioso pero eterno. Vive sin dividirte por dentro. Ama sin traicionarte. Elige sin abandonarte. Porque al final del camino, cuando las máscaras caen y las excusas ya no sostienen nada, solo queda una pregunta esencial. ¿Fuiste fiel a tu verdad? Los enamorados no juzgan la respuesta. Solo nos recuerdan que siempre hubo elección. Y que cada vez que elegimos desde el alma, incluso en el miedo, incluso en la incertidumbre, la vida nos reconoce. Así, esta carta se cierra como se abre, no con una promesa externa, sino con un llamado interno. Un llamado a vivir despiertos. A amar con conciencia. Y a elegir, una y otra vez, el camino que nos devuelve a nosotros mismos. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer. Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues. Escúchalo. Porque lo que se mueve está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.